todas las generaciones de jóvenes que desde la batalla de Boyacá han aparecido en este país. Todos hemos sido convocados antes que al saber, antes que al arte, antes que a la ciencia, a la guerra y a aprender a matarnos los unos a los otros. Van a las iglesias que nosotros respetamos, porque andan por ahí ya diciendo desesperados, viendo que el triunfo popular se acerca, que es que nosotros vamos a quemar las haciendas, que es que nosotros vamos a expropiar las empresas, los taxis, los apartamenticos de la gente, que es que nosotros vamos a convertir a Colombia en una Venezuela. A Colombia ya la convirtieron en una Venezuela y fueron ellos. No dependemos sino del carbón y del petróleo, igual que Maduro en Venezuela. Ya supeditaron la justicia a la política, igual que en Venezuela. Ya matan aquí más jóvenes que allá en Venezuela. ¿O qué son los falsos positivos? No eran miles de jovencitos llevados, recogidos por la noche. Habría que ver cuántos de Mosquera, cuántos de Soacha, aquí cerca, vecina, todas las noches a camiones militares para llevarlos a los campos de batalla. $800,000 al mando militar que entregue más bajas de la guerrilla. Y eso le llamaban seguridad democrática. Había y todavía hay por ahí gentes que dicen es que entre más guerrilleros maten es mejor. Y aún ocultan que lo que presentaban por la televisión como guerrilleros muertos no eran guerrilleros muertos, eran los jovencitos de Mosquera, eran los jovencitos de Soacha, eran los jovencitos de Ciudad Bolívar, eran las jovencitas y los jovencitos de los barrios populares de Bogotá que habían recogido para presentarlos como bajas de la guerrilla para ganarse y echarse al bolsillo un mando militar, $3,800,000 y una medalla. Y Uribe no frenó eso, ¿saben por qué? Porque entonces al ver en la televisión miles y miles de muertos, la mayoría de la sociedad colombiana se levantaba con pañuelos como en las corridas de toros a aplaudir la muerte del animal y vitoreaba al César y lo quería reelegir otra vez y otra vez y otra vez, y aún hoy quieren reelegirlo, como si esos 3,000 o 4,000 jovencitos asesinados de manera sistemática no merecieran el respeto de la sociedad colombiana. ¡No más Uribe! ¡No más Uribe! ¡No más Uribe! De la corrupción del dinero, que es lo que los mueve, que no son 100 millones ni 50 millones de pesos. 50 millones de pesos fue lo que le pagó el hijo del presidente Uribe al municipio de Mosquera como impuesto por el cambio del uso del suelo. 50 millones degenerados. De 50,000 millones, 50 millones. Pero esos sí son los mismos que van a aprobar en el Congreso el subirle el IVA a la canasta familiar de los colombianos. Pasamos del robo del dinero al genocidio del pueblo. Porque es que estas maquinarias no están solamente para robar dinero. La única manera para poder robarle el dinero a las manos llenas de los colombianos y las colombianas es con el terror.
es con la parálisis que genera el miedo. Una persona con miedo sale corriendo lejos, rápido, o se mete debajo de la cama en la casa, no abre la puerta. Y eso es lo que hicieron con nosotros, a partir de ese terror que desataron. En las noches, los toques de quedas, las zonas, las masacres, los genocidios, la sierra eléctrica, la forma de asesinar a las personas, para que generara terror, ya no en el muerto que estaba muerto, sino en los vivos que quedaban viendo eso. Así fueron logrando que el pueblo se encerrara en las casas, que no abriera, que no saliera a la calle, que no se reuniera, que no discutiera. El miedo les permitía mantenerse en el poder. Con el miedo paralizaban la iniciativa de la gente. No había protesta, no había movimiento. ¿Qué le pasaba a Colombia? Que se estaba dejando asesinar. El asesinato masivo tenía que ver con detener la sociedad colombiana aterrorizada para seguir robándose el billete. Lo que siguió fue Odebrecht, lo que siguieron fueron las regalías del petróleo, lo que siguieron fueron las regalías del carbón. Se echaron al bolsillo la poca riqueza nacional. Vendieron Isagen. Fíjense ustedes que yo hace 2 días, allá en una zona en conflicto, el norte del Cauca, que tiene unas circunstancias específicas. La mayoría de la gente está viviendo en las montañas y no hay tierra fértil. Poblaciones indígenas, negras, encaramadas, donde ya no se produce prácticamente nada y su población crece, sus niños aumentan, y la tierra fértil allá abajo, fertilísima, como la sabana de Bogotá y quizás más, llena de cañaduzales de pocas personas. Y entonces esa población en las montañas a veces se va al otro lado de la montaña, en la cordillera, para irse al litoral a sembrar hoja de coca. Y la principal zona exportadora de cocaína se convirtió en litoral pacífico. Y los ejércitos empiezan a subir, las armas importadas. Ya ni siquiera son los mafiosos colombianos los que controlan la zona, son los mafiosos mexicanos. Y ya no es el general de Colombia del ejército el que llega a ver cómo hace para detenerlos, es un general de los Estados Unidos. Y entonces los colombianos estamos viendo en una zona tan olvidada y lejana cómo fuerzas extranjeras armadas están decidiendo el futuro de un pedazo del territorio que no es sido de las comunidades negras y de los colombianos y de las colombianas. Estamos perdiendo la soberanía. En donde más estamos perdiendo la soberanía no es en San Andrés, es en el litoral pacífico y la prensa silenciada. ¿Por qué? Porque toda esa población termina desesperada buscando lo único que hay para vivir, que es sembrar hoja de coca y hacer pasta, y quienes entregan el billete son los carteles mexicanos. RCN dice la FARC porque les gusta, pero no son la FARC, es el cartel de Sinaloa. Y nos están engañando porque el cartel de Sinaloa y los Zetas y no sé qué otros nombres, de allá, de un salvajismo terrible que aprendieron de acá, son los que se están tomando a Medellín, son los que se están tomando parte de Antioquia. Y si aquí no viene un gobierno capaz, un presidente capaz, si nos pone a un señor esos de la vida fácil, que no es capaz de hacer un doctorado en Harvard, sino sacar un concilio de 3 días. ¡Y va a ganar! ¡Y va a ganar! ¡Gustavo Petro va a ganar! ¡Y va a ganar! ¡Y va a ganar! Pues nos van a dejar sin país. Va a tocar ahí recoger lo poco que nos quede, los restos de Colombia, el resto del ejército, el resto de la policía, el resto de nuestra juventud. Porque un mal presidente, un incapaz en el gobierno ante la situación que empieza a sobrevenir, va a colapsar. Nos quieren tomar ejércitos del narcotráfico pagos desde el Estado.
con acumulaciones de dinero en el extranjero, con una capacidad militar mucho más grande que la que hemos tenido en Colombia, porque las armas las sacan allá del otro lado de la frontera, directamente de los Estados Unidos. Es un tipo de mafia más poderosa que la que se desarrolló en Colombia. Está prácticamente conduciendo a un país tan populoso y con tanta tradición estatal como México a un genocidio como los que nosotros vivimos en épocas pasadas o peor. Y esos agentes de allá, esos actores de las armas y la violencia de allá, están entrando a Colombia a controlar territorios que para ellos consideran estratégicos. ¿Y saben por qué entonces nuestra población termina dominada allá en el litoral pacífico por este tipo de agrupaciones, una de las cuales se llama disidencia de la FARC, se llama el cartel de Sinaloa, mató a los periodistas ecuatorianos? Porque del lado de acá, hacia el río Cauca, en donde podrían cultivar tierras, en donde podrían alimentar a sus hijos, una estructura económica de tenencia de la tierra se le impide. En un cultivo que dejó de producir puestos de trabajo, en un cultivo que dejó de producir azúcar para producir etanol, que causa el cambio climático como el carbón o el petróleo, en unos cultivos que a través de la gaseosa envenenan a nuestra primera infancia. Y me atreví a decir, oiga, racionemos, hagamos un uso de la razón. ¿Para dónde vamos allá? En un lugar concreto de Colombia, ¿a dónde estamos llegando? ¿No es hora de que esa olla a presión pierda presión? ¿No sería importante un gobierno que le pidiera a esas personas que utilizan la tierra fértil para producir el veneno de la gaseosa y el etanol, por qué no hacemos un trato? El gobierno compra la tierra y le entregamos a esas comunidades arrinconadas y desesperadas para que entonces podamos tener los controles sobre nuestra propia soberanía nacional. ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva Gustavo Petro! Y mencioné un nombre de uno de los propietarios que hay allí, Ardila Lule, que coincide con ser el propietario de RCN. Y mire el escándalo que me armaron. Aquí en Bogotá yo compré TGI. No buscan, ¿no? El Estado puede comprar una empresa, ¿por qué no? Nosotros compramos TGI. Aquí en Bogotá yo compré cantidades de edificios para hacer los centros locales de aprendizaje de arte de los niños. Compramos edificaciones de colegios abandonados para hacer colegios. Nunca mostraron eso por televisión, se la pasan diciendo que no hice colegios. ¿Y por qué ahí no había un escándalo si yo como alcalde no solo solicitaba comprar, sino comprábamos? Compré el pedazo del Citibank que tiene sobre la principal transportadora de gas, TGI, y gracias a eso hoy la empresa de energía de Bogotá se gana 1,5 billones anual. Cuando yo la recibí se ganaba 600,000 millones de pesos. Pero no, como era Ardila, como era la campaña, como ahí es que buscar mostrar a Petro como Maduro, a como de lugar, entonces hay que confundir la palabra comprar y la palabra solicitud voluntaria con la palabra expropiación. Ni Azocaña me dijo groserías, ni el señor Ardila Lule, ni ninguno de los productores de caña, porque ellos saben lo que está pasando. Ellos saben que se están consumiendo un agua fósil, que agua fósil es un concepto nuevo que en Colombia no nos han enseñado, que son estanques de agua que no fluye, que están debajo de la tierra desde hace 20, 30 siglos, que si se las chupa uno se acaban, y que entonces deben ser guardados como una especie de reserva para emergencia en caso de una enorme sequía para el ser humano,
y las están sacando para irrigar todos los días los cultivos, es decir, están dejando sin agua la zona. Y ellos lo saben, ellos saben que hay que hacer algo diferente, pero fíjense ustedes, no fue de ellos la grosería provino de quienes deberían informar de manera objetiva y tratar de comunicar las informaciones y las enseñanzas. Señores de la prensa que atacan con groserías, si no hay una válvula de escape en el norte del Cauca a partir de la tierra fértil del valle geográfico del río Cauca para comunidades indígenas y negras y mestizas campesinas, vamos a perder el territorio nacional al otro lado, en el litoral pacífico, porque los carteles mexicanos están recibiendo poblaciones desesperadas para cultivar como nunca antes hoja de coca y pasta, para volver esa región el principal núcleo defendido con armas y violencias de la exportación de cocaína de América del Sur hacia los Estados Unidos, rumbo por el mar. Un presidente debe saber eso. Y un presidente, no importa con quién y qué poderoso sea, tiene que poner las cartas sobre la mesa. Y claro que hay que dialogar, y habrá caminos diferentes y hipótesis diferentes, pero no podemos negarnos nuestra realidad. Una realidad que ellos no pueden ver porque ya son incapaces, porque están tan cegados de la corrupción y de la vida fácil, porque nunca han sentido un asadón en su mano y lo que produce en la piel de la mano cuando se descarga sobre la tierra para hacer un surco, que nunca han visto cómo sufre una mujer todos los días cuando está sola y con hijos intenta defender día a día la posibilidad de que coman, se vistan y estudien, que nunca han visto los sacrificios de una juventud que quiere estudiar, que nunca han visto ni saben qué es dormir en una casa campesina, o estar en el páramo, o vivir con una comunidad indígena, o hacer un barrio de pobres sin un solo peso del erario, y vivir ahí 2 años como yo sí viví, viviendo con mi comunidad hasta que el ejército me sacó la fuerza porque no querían los magnates del poder que gente libre, diferente a ellos, pudiera potenciarse como líderes políticos en Colombia. Los mataban a todos. Yo sobreviví y hoy intentan impedirlo, y hay que saber por qué intentan impedirlo. No es solo porque no pueden hacer más sus negocios sucios como el que hicieron en Mosquera. No es solo porque saben que la corrupción, si llega a Petro, se acaba, que el que la saca en el gobierno se va preso. No lo voy a defender, yo mismo lo denuncio como he denunciado a los corruptos en Colombia. Pero no es solo eso. Hay algo más en el fondo todavía, que no quieren un gobierno que luche contra la corrupción, y es que aún quieren menos un gobierno que luche por la justicia social. Eso es lo que menos quieren. La mayoría del pueblo de Mosquera, las mujeres sobre todo, son trabajadoras de flores, son trabajadores de la construcción. Hay fábricas, hay obreros industriales, hay gente que carga bultos, hay indígenas como nuestros compañeros indígenas Misak aquí presentes, la comunidad Misak, desplazada también por la violencia de esa misma región de la que estoy hablando. Mira dónde llega la gente, simplemente porque no abrimos las oportunidades allá mismo. Porque hay Misaks en Bogotá, porque el pueblo guambiano se está desplazando, porque los nazas salen a las carreteras una y otra vez, así nos insulte la señora Cabal, dueña de Cañaduzales, porque el pueblo negro hizo sus paros allá en Tumaco y en Quito y en Buenaventura. Es una olla a presión que está creciendo, que si no somos capaces en un nuevo gobierno de solucionar, pues va a estar bien.
pues va a estallar en un conflicto interétnico armado. Es la justicia lo que más les asusta. Les asusta la justicia social, no la quieren. Quieren seguir manteniendo a la sociedad colombiana como la sociedad más desigual socialmente del planeta. La señora del estrato 6 y el señor que vota por Duque contra Petro no está realmente pensando que es que Petro le va a quitar el apartamento si fuera alcalde y les volvió más bonito el parque de la 93. No es porque está pensando que es que Petro va a cerrar las iglesias si fuimos nosotros los que derogamos la Constitución de 1886 que decía que el Estado tenía una sola religión y prohibida a las demás. Y pusimos el principio democrático de la libertad de cultos para que la gente quisiera creer con libertad y desarrollar sus creencias. Eso no es lo que ellos están temiendo, eso no es lo que les disgusta. A ellos no les disgusta que los niños de Mule vayan a la cárcel. ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Petro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Petro! ¡Amigo! A ellos no les disgusta en el fondo Petro en su lucha contra la corrupción. A ellos les disgusta muchísimo que Petro no sea de ellos, uno. Y dos, que Petro lo que quiera es construir una sociedad más igualitaria y justa. Y eso sí les disgusta. Es lo mismo que sucede cuando un habitante de la calle llega al parque de la 93, le ordenan a la policía cogerlo preso. Es lo mismo que sucede cuando un señor con el saco sucio de trabajar entra a un banco, le ordenan salirse. Es lo mismo que sucede cuando la gente, por ejemplo, en Bogotá empezó a volverse de clase media por la política social que durante 12 años se hizo en el distrito y que ya en Ciudad Bolívar no hay parol, hay casas, hay edificios y la gente tiene carro. Claro, de eso se trata, eso se llama superar la pobreza. Nosotros nunca luchamos por mantener a la gente en la pobreza, luchamos por sacarla de la pobreza, y sacarla de la pobreza es que se pueda vivir mejor. Puede haber equivocaciones, a lo mejor yo diría, hombre, yo que ya no sé manejar, el problema no es tener carro, el problema es tener un buen transporte público en una ciudad. Carro es más del sábado, del domingo, pero todos los días. Pero vivir mejor significa que la riqueza empieza a ser repartida, producida por la gente misma, no es concentrada. Que los créditos no solamente deben ser para los que más tienen, sino para la gente que quiere abrir su negocito, en vez de un gota a gota que lo defienden es con revólver. Que la educación no es solamente para el que puede ir a Harvard, ya ellos no van a Harvard, se tiran las invitaciones y las becas, pero ¿por qué no podemos tener un sistema de educación superior gratuito para el conjunto de la juventud en Colombia de calidad? Eso no les gusta que la inversión pública vaya a que más lo necesita. Ellos quisieran que la inversión pública se concentrara en los que ya más tienen. Decían, ¿y por qué Petro invierte en el sur? Porque en el sur están más las necesidades y de eso se trata el Estado. El Estado social de derecho de la Constitución del 91 lo que dice es que debe ser financiado por los que más tienen y su gasto debe ir a los que menos tienen, o si no, no se produce equilibrio, no se produce paz social. La paz es hija de la justicia social. No les gusta que estemos proponiendo un sistema en donde el campesino se vuelva un granjero y gracias a que eleva sus ingresos pueda llevar a sus hijas a la universidad. Los quieren seguir viendo los salvapastrosos en la ciudad, asustados y viendo cómo sus hijas van al centro de la Constitución. Les quitaron las tierras a punta de sierra eléctrica, ¿o no? Entonces, si un candidato dice
La paz social la alcanzamos es a partir de que la tierra fértil no productiva pueda ser entregada al pequeño y mediano empresario y a la campesina en sus títulos de propiedad. Empiezan a decir, uy, qué populista, castrochavista. Ese es el comunismo. No, señores, ese no es el comunismo, eso es lo que hicieron los gringos para empezar a crear su propio capitalismo en su propio país. Cuando los campesinos se vuelven granjeros y los gringos son granjeros, ahí empieza el capitalismo. Eso no se llama castrochavismo, eso se llama capitalismo. Lo que pasa es que Colombia la han sumido en el feudalismo que está más atrás. Nosotros lo que estamos tratando de llevarlo más adelante. Claro que nos gusta el trabajo solidario y el colectivo, pero que la tierra se modernice no es una cuestión de castrochavistas. Que la tierra se modernice es una cuestión de capitalistas. A tal atraso ha llegado la opinión pública colombiana, que considera que esas son las grandes reformas extremistas y radicales. Esas son las reformas por medio de las cuales Alemania, Francia, Suecia, España, Italia, Rusia, China, Estados Unidos, el Canadá se volvieron países desarrollados. La Corea del Sur es hoy una potencia industrial. ¿Por qué? Porque hizo una reforma agraria en su tierra y pudo lograr que su pueblo se alimentara bien. Si su pueblo se alimenta bien, empieza a demandar camisas, zapatos, pantalones, cinturones, bolsos, y entonces empiezan a aparecer las empresas que lo producen. Y si se alimentan más bien, entonces empiezan a demandar carros. Y las empresas que producen carros empiezan a aparecer. Si hay un gobierno que dirige los destinos de acuerdo al bien común. Y hoy, ¿qué es Corea? Cuando yo era niño me gustaba, por pura vaina intelectual, mirar una cosa que se llamaba el Producto Interno Bruto per cápita. Yo tenía 15 años. Por eso me volví economista, porque esas son cosas de economistas. Eso no, Producto Interno Bruto es el valor de toda la economía, y per cápita dividido por la población. Entonces yo veía dónde quedaba Colombia. Bueno, no sé, está porro, pero éramos más ricos que la China y éramos más ricos que la Corea del Sur cuando yo era niño. Ahora miren hoy, China está potencia mundial. Y Corea del Sur es muchísimo más rico que nosotros. ¿Qué pasó aquí? Que nos quedamos en el feudalismo, que no hicimos las reformas que había que hacer con la tierra, con el saber. ¿Ustedes creen que en China, la juventud china se queda sin estudiar? ¿Ustedes creen que en Corea del Sur la juventud se queda sin estudiar? ¡Se vive! ¡Se siente! No les gusta la justicia porque son una clase política anacrónica, atrasada, feudal. Miren a Duque, pregunta cuando él no contesta con memoria, porque tiene unos gringos que le dicen conteste esto, y se lo aprende de memoria, y mira la cámara así, entonces eso parece como si fuera un tipo que sabe. Todo es de memoria. Apenas le sacan una pregunta que no está en el libreto. ¿Y qué va a hacer con el embarazo adolescente, señor Duque? No, pues que las muchachas son muy vagas. Toca que trabajen. Presidente de la República. Adolescentes entre 14 y 18 años más o menos. Si la muchacha queda embarazada en esa edad porque no trabaja, ¿qué es lo que está en la mentalidad de ese hombre? Es decir, entonces el muchacho debe estar, que es el que embaraza, debe estar estudiando y la muchacha debe estar trabajando. Entonces el hombre es el que va al trabajo y la mujer en la casa trabajando. ¿No es eso una mentalidad feudal? ¿Acaso que una muchacha entre los 14 y los 18 años lo que debe estar haciendo es estudiando? Y lo digo delante de RCN,
y delante de Claudio Gurizaki, transmitido no sé a cuánta gente por televisión, y falló. ¿Por qué? Porque su mentalidad es representativa de un sector de la sociedad colombiana y de la política colombiana que no están mirando el siglo XXI, están atrás. Con decencia habría que decir que Uribe y Duque pertenecen al siglo XIX, al de la Constitución de 1886, contra la cual se levantó en armas el general Rafael Uribe, contra la cual se levantó el presidente Alfonso López Pumarejo y la reformó, y le iban a dar un golpe de Estado y le tocó irse, contra la cual se levantó Jorge Eliezer Gaitán, contra la cual se levantó la izquierda colombiana, contra la cual se levantó en armas el M-19, y solo fue el M-19 el que pudo derogarlo un siglo después. Duró un siglo, una constitución feudal que no les dejaba derechos y libertades, que no era democrática, a pesar de tantas luchas armadas y no armadas, de tanta gente tan valiosa como el general Rafael Uribe o Jorge Eliezer Gaitán. Al final nos tocó a nosotros jovencitos, porque la vida iba cambiando, una generación del M-19 que dejó las armas, y gracias a los votos de ustedes llegaron un día a decir: se deroga la Constitución de 1886 y empieza la Constitución de 1991. Miren lo que pasó después, no la han dejado aplicar. Eso que yo llamo justicia social es lo que la Constitución llama Estado Social de Derecho. Desataron toda la jauría del genocidio, las masacres, el paramilitarismo, la parapolítica, para no permitir la aplicación de la Constitución del 91. Y se hizo gobernante uno de los representantes de eso que podríamos llamar la contrarreforma, Uribe, 8 años. Sí. Y aún la Constitución del 91 se mantiene de vainas, porque ya lo que quieren, al decir que van a cerrar las cortes, al decir que van a acabar la tutela, al decir el señor Londoño que no se necesitan más derechos, que hay muchos, al decir el señor Duque que es que la mujer tiene que trabajar, ya lo que quieren es hacerla retroceder hacia la Constitución de 1886. Eso es lo que está pasando en Colombia. Pero aún hay otro personaje que quisiera ir más atrás de la Constitución del 86, al cual le parece que esa Constitución también es comunista. El señor Ordóñez, el aliado de Duque. Él va hacia la Edad Media, va hacia el siglo XVI, va hacia algo que se llamó, y de lo cual la Iglesia Católica de hoy se arrepiente, el Concilio de Trento, que fue el que creó la Santa Inquisición, que era el mecanismo por medio del cual lo primero que mataban en la hoguera era la mujer que demostraba que sabía algo, a la cual llamaban bruja. Mataron miles de mujeres. ¿Alguna diferencia entre esa mentalidad y la que dice es que la culpable del embarazo adolescente es la muchacha y que lo haces por vaga, que lo que tienes que trabajar? La misma mentalidad atrasada. Y aún uno tendría que explicarse, oiga, ¿y cómo es que hay un pedazo tan grande de millones de colombianos que creen de verdad que este país puede solucionar sus problemas fundamentales si regresa a la Edad Media? Hombres, pensemos. Aquí lo que hay que avanzar es al siglo XXI. Y el siglo XXI lo que ordena es que la mujer tenga poder, que los jóvenes tengan poder, que la base de la riqueza es el cerebro, que si logramos una sociedad más equitativa, entonces los cerebros de la gente, que todos los cerebros son iguales, se pueden utilizar
en una construcción positiva de riqueza a partir del saber colectivo, que ese es el signo del siglo XXI, que el signo del siglo XXI no es la Santa Inquisición, que todo aquel que se levanta a decir que lo que hay que hacer con los jóvenes es ponerlos presos, que todo el que se levante a proponer operaciones Orión en la ciudad de Medellín, echándole la culpa a la gente pobre de las comunas populares y a los jóvenes de las comunas populares, cuando fueron ellos mismos, los dirigentes de Medellín, los que se aliaron con la mafia para decirles que no mataron tanta gente, y entonces hacían pasar la baja de la tasa de homicidios de Medellín como si fuera una gran política efectiva de seguridad, cuando simplemente estaban empoderando a las mafias y ni cuenta se dieron que esas mafias se iban volviendo mexicanas y que hoy tienen bajo su dominio buena parte de la ciudad y del departamento de Antioquia y del litoral pacífico y del Golfo de Urabá y de nuestro Caribe, y poco falta para que empiecen a entrar por acá. Un enorme peligro solo porque se creyeron el cuento de que la seguridad es matar jóvenes. Y la seguridad no es matar jóvenes, la seguridad es incluir los jóvenes socialmente. Si las comunas populares de Medellín se llenan de sedes universitarias gratuitas, ahí no entran ni los Zetas, ni Sinaloa, ni ningún cartel mafioso, porque los mismos jóvenes van a defender. A ellos no les gusta que nosotros seamos gobierno porque saben que vamos a derogar la reforma laboral del presidente Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria. Aquí sí que se sabe eso. Cuánta gente que trabaja en las flores, cuánta gente que trabaja en la construcción, cuánta gente que trabaja en las fábricas tiene un contrato indefinido. ¿A cuántas mujeres a partir de los contraticos de 3 meses civiles, sin derechos, como trabajadora, no las han acosado sexualmente los patrones y los administradores, tanto públicos como privados? Que la reforma de Álvaro Uribe no ha generado un mecanismo de sojuzgamiento e indignidad de la mujer trabajadora y del hombre trabajador. ¿Acaso no le extendieron la jornada diaria a las 10 de la noche? ¿Quién dijo que el día acaba a las 10 de la noche? Eso es en la Siberia, en Suecia, donde hay épocas de verano en donde no anochece, pero en Colombia el día se acaba a las 6 de la tarde. Y por tanto el retardo nocturno debe comenzar a las 6 de la tarde. ¿Quién dijo que había que tener jornadas laborales de 10 y 12 horas? Si los trabajadores del mundo lograron su primera conquista fue cuando impusieron a través de su propia lucha y esfuerzo que la jornada fuera de 8 horas. La jornada laboral en Colombia debe ser de 8 horas y cualquier exceso debe tener un recargo para aumentar el salario. ¿Y qué pasa con los festivos? Entonces los festivos, el domingo se acabó, el sábado se acabó, todo bajo la excusa que reduciendo la estabilidad laboral, conduciendo la indignidad a la mujer trabajadora y al hombre trabajador, reduciendo el salario real, entonces íbamos a tener más empleo. Una mentira. El libro del señor Tomás Piketty, francés, que recomiendo leer, casi como un libro de esos que era de los teléfonos, un libro de Petete, que yo me lo leí, y le pido al señor Duque y al señor Vargas Lleras que al menos lo lean. Un esfuercito. Se lean ese libro, porque ese libro trae algo muy importante, es toda la estadística de un siglo de los países más desarrollados. Solo aparece Colombia una vez.
midiendo si es cierto que reducirle impuestos a los ricos genera más empleo. Si es cierto que reduciendo los salarios de la gente trabajadora se genera más empleo. Y lo que encuentran toda la evidencia estadística en todo el mundo es que lo único que ha generado es un incremento de la desigualdad social que no se veía en el mundo desde la época de principios del siglo XX, cuando hablaban de los años dorados. La Belle Époque. La Belle Époque fue la que generó la Revolución Rusa. Hasta tal nivel de desigualdad social medido con estadísticas. Y entonces viene un señor como Duque y un señor como Vargas Lleras y dicen: no, lo que hay que hacer es flexibilizar la fuerza de trabajo aún más. Claro, mucha gente dice: pero eso que es flexibilizar, será hacer ejercicio, ¿qué? Flexibilizar es que lo pueden echar cuando quieran. Eso es lo flexible, que el trabajador pueda ser echado sin recargo cuando sea. Eso le llama la pérdida de la dignidad. O si no dicen: ¡tengo presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Tengo presidente! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Tengo! O si no dicen: no, hay que reducirle los impuestos a los ricos, porque así ellos van a generar más empleo. Eso lo dice Duque así de frente. Y es que Petro está estigmatizando y satanizando a los generadores del empleo en Colombia. Y entonces va a llevar a Colombia a un colapso, porque no va a haber generación de empleo. Resulta que la realidad es diferente. Si se le rebajan los impuestos a los ricos, que él, para no decirlo así, para que la gente crea que es que el señor del taller calzado Don Omar va a pagar menos impuestos, entonces él dice: vamos a reducir el impuesto de renta corporativa. Entonces queda todo el mundo así. Por eso son los términos de la DIAN. Entonces, o sea que voy a pagar menos impuestos cuando vaya al mercado. O sea que mi empresita va a pagar menos impuestos, que ya está ahogada de los impuestos. El impuesto de renta corporativa no es el IVA. Cuando él dice rebajar el impuesto de renta corporativa, está diciendo que va a dejar el IVA. Y no es el impuesto de renta que pagan los trabajadores, que llaman la retefuente, ¿no? Ese es el impuesto de renta persona natural que yo pago. No. El impuesto de renta corporativa es el impuesto a las grandes corporaciones en sus utilidades. Es decir, a los dueños del petróleo, a los dueños del carbón, a los dueños de la caña de azúcar, de la palma africana, de los edificios más grandes que se construyen en Colombia, los impuestos a la gente más poderosa del país, los impuestos a los magnates. Eso es lo que está diciendo Iván Duque. Si ellos dejan de pagar, que son los que más tienen, ¿quién paga? La clase media y los pueblos trabajadores. Y eso es lo que proponen. Claro, y él dice es que es para que haya más empleo, porque esos señores magnates son los que generan el empleo en Colombia. Y uno se pone a pensar: bueno, ¿y el empleo nos queda? ¿Quién lo genera? Allá el señor de calzado Don Omar debe tener un señor ahí que le ayuda, una señora, y allá el señor de empanadas tinto aromática, de cigarrería y minimercado tiene una señora que atiende y pone el tinto a lo mejor. Y si uno va hacia Bogotá, todo eso es San Victorino, un poco de señoras que hacen camisas y brullines. Y si uno va al barrio Restrepo, un poco de gente que usa sus garajes para hacer zapatos y cinturones y así. El empleo en Colombia no lo genera el magnate, el empleo en Colombia lo genera la pequeña y mediana empresa. No lo genera el petróleo, no lo genera el carbón. Es una mentira. Lo que están es dejando que tengan más rentabilidad, además con un propósito. Si el dueño del pozo petrolero tiene más utilidad, va a invertir en el fracking, que cuesta. Es decir, en usar el agua
para sacar los conchos del petróleo. ¿Y por qué a la clase política tradicional colombiana le interesa que haya fracking en Colombia? Porque de todas maneras, así saquen los conchos del petróleo, que durará un poquito más la explora, la producción, se acaba. Porque son 5 añitos más de regalías. ¿Y saben quién se roba las regalías? Ellos. Van a usar el fracking en la última agonía del petróleo, usando el agua de Colombia, combinándola con 150 químicos, 10 veces más de lo que se usaba en la explotación convencional, para sacarle los conchos al petróleo. ¿Para qué? Para robárselo, para que más odebreces estén. Les quedan sus últimos 5 años. Es lo que se llama la piñata. Vienen por la piñata. Es una clase política rapaz, porque uno podría usar lo poco que queda ya del petróleo para financiar otra cosa. ¿Por qué no financiamos la universidad pública? ¿Por qué no financiamos el tránsito de Ecopetrol hacia ser la gran empresa latinoamericana de energías limpias? ¿Por qué no financiamos los paneles solares para electrificar el transporte de las grandes ciudades? Aquí mismo Bogotá, los niñitos se están muriendo es por el diésel en el aire, porque quieren robarse lo poco que queda de un recurso fácil que es sacar petróleo y carbón. Petróleo y carbón no usan muchos trabajadores en conjunto en toda Colombia, y sumando la minería tradicional del carbón hay 300.000 trabajadores. En el café hay 1,5 millones. Si el aguacate lo dejaran, que se volvió famoso, produce un empleo cada 2.5 hectáreas. Si los 10 millones de hectáreas de tierra fértil improductiva hoy en manos de mega narcoterratenientes produjeran alimentos, habrían 2 millones de puestos de trabajo. Si uno aquí quitara el gota a gota y esas cosas, y hubiera un banco público dándole crédito a la gente, y al mismo tiempo la juventud pudiera estudiar gratuitamente en la universidad, junten ese cerebro, la iniciativa popular y el crédito, ustedes llenan mosquera de negocios, de cosas, de producción. Ya lo decía la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de la frente. La base de la riqueza es el trabajo, y el trabajo en el siglo XXI es el cerebro humano, y el cerebro humano tiene un alimento, la educación. Pues esas son las razones por las cuales no quieren que gobernemos. No quieren que deroguemos la reforma laboral de Uribe. No porque se vaya a morir el empleo, como ellos dicen, no. Es porque la gente va a tener más riqueza abajo y la desigualdad va a disminuir. Si la gente tiene las dotaciones para poder trabajar, que son energías limpias, saber, tierra fértiles y agua donde toca, y crédito, la gente trabaja y se enriquece paulatinamente y disminuye la desigualdad social. Se construye justicia social, y si se construye justicia social, se construye paz. Eso es lo que no quieren. Ellos quieren su país sumido en la violencia, su juventud presa, su pueblo ignorante. ¿Por qué? Porque se enriquecen, porque son ellos los que terminan en una gran burbuja del poder y de las riquezas, como hasta ahora ha sido. Colombia es la tercera sociedad más desigual del planeta Tierra. Para el que crea que las condiciones en que estamos son normales, no son normales. Prácticamente ninguna sociedad del mundo tiene las condiciones de desigualdad social y económica que tiene la sociedad colombiana. Es por eso que hemos tenido 2 siglos de violencia permanente. Es por eso que todas las generaciones de jóvenes de Colombia, desde la batalla de Boyacá, no han sido convocadas al saber, a la paz, sino han sido convocadas a la guerra, a la violencia.
Es por eso que desigualdad social y violencia van juntas. Y es por eso que si queremos realmente cambiar la historia de Colombia, tenemos que lograr es justicia social para que haya paz. Y eso implica cambiar la historia. Esto no implica simplemente cambiar un color de un partido político, la sonrisa de un candidato. Es que los bullines de Fajardo son más bonitos que los de Petro, ¿no? No, es que el señor Duque come mejor en la mesa que Petro, decía una señora en mi primo. Sí nos puede representar. El presidente de Colombia no representa a los pueblos para ir a comer bien en un club. Los presidentes representan a los pueblos para ir a solucionar los principales problemas de la humanidad. No están convocados a la comida, están convocados a los problemas. Esa historia es la que tenemos que cambiar. En cierta forma, nosotros somos como ese pasaje bíblico en donde un pueblo que estaba durante 5 siglos en la esclavitud decide unirse, decide escapar y llega hasta el mar. Y atrás viene el faraón otra vez a capturarlo. Estamos en el mismo tema. Nosotros hemos vivido 5 siglos de desigualdad social, que es una esclavitud, y de la esclavitud de la violencia. Y más o menos estas plazas llenas que en toda Colombia hemos visto, lo que están mostrando es que hay un pueblo dispuesto a juntarse para escaparse de esa esclavitud. Y hemos llegado al mar. Hemos llegado al mar y nos persigue atrás en su carro de combate el faraón de la violencia y el faraón de la desigualdad social. Y nos toca tomar 2 decisiones como aquel otro pueblo milenario. O nos entregamos al faraón y nos corta la cabeza, o partimos el mar. ¿Qué hacemos? La partitura de las aguas. Y no hay un libertador, no hay una vara divina para partir las aguas. Ahí es una decisión terrenal que tomar, aquí en el suelo, aquí en este sitio, aquí en esta patria. La decisión para tomar es votar. La partitura de las aguas depende del voto popular. El voto popular es el que define si nos entregamos de nuevo al faraón de la violencia y al faraón de la desigualdad social, o definitivamente decidimos partir las aguas de la historia y llegar a una tierra de libertad. 2 cortinas de agua, una del pasado que hablan de violencias y venganzas y odios e ignorancias y corrupciones y traiciones, violencias permanentes, desigualdad, injusticia, y otras aguas nuevas para navegar, que hablen de democracia multicolor, que hablen de una era de paz cimentada en justicia social, que hablen que la riqueza en Colombia es producto del trabajo y que el trabajo sea producto del saber. Una sociedad del siglo XXI, una sociedad del conocimiento, una sociedad cuya principal divisa en la bandera sea la justicia social. 2 aguas, 2 cortinas del agua, una partitura de las aguas a partir del voto. Que Mosquera no vaya a votar por Duque y Vargalleras, que Mosquera mayoritariamente vote por la paz, vote por el cambio de la historia, vote por la Colombia humana. 27 de mayo, a votar y a cuidar el voto, porque seguro no podemos permitir que la historia del 19 de abril se vuelva a repetir en aquel año de 1970. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Tengo presidente!
elecciones en aquel entonces, Ananapo se la robó el abuelo de Lleras y el padrino de Duque, Misael Pastrana, y generó el movimiento 19 de abril armado. Esa historia no debe volverse a repetir. No podemos dejar que nos roben las elecciones. Este 27 de mayo la consigna es ganar la presidencia de la República en la primera vuelta presidencial. ¡Viva Mosquera Humana! ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Mosquera. Bueno, mis amigos, ahora les transmito desde Faca. Estén pendientes que hago la transmisión de Faca por ahí en una media hora. Chao, gracias. Se vive, se siente.